señora directora del Fondo Nacional de Ahorro, Cristina Londoño Juan, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo amaneció? Pues muy deseoso de que usted nos cuente del fondo. Queremos saber, primero, si le devolvieron los 500.000 milloncitos de pesos que el antiguo ministro de Hacienda, Cárdenas, se llevó de plata del fondo, que ese es dinero de quienes tienen la expectativa de ver financiada su casa con recursos del Fondo Nacional de Ahorro. Y segundo, cómo quedaron los balances a 30 de junio de este año, o si ya tiene balances consolidados del año pasado, del año 2018. ¿Cómo está el Fondo Nacional de Ahorro y cómo está en su capacidad de otorgar préstamos para vivienda, doctora Londoño Juan? Bueno, ministro, buenos días. Yo todavía le digo ministro y le diré ministro toda la vida. Tan Eh, querida, gracias. bueno, bien, las cifras del Fondo Nacional del Ahorro a junio van cada vez mejor. Cerramos con 75.000 millones de pesos en utilidades netas, con utilidades bien operativas. Yo le conté cuando hicimos la entrevista hace casi 6 meses que me preguntaba por el fondo. Le conté pues que el fondo operativamente venía dando pérdidas en los últimos 3 años y en este momento pues tenemos utilidad operativa importante y utilidad neta de 75.000 millones de pesos a junio. Quiere decir que vamos cada vez mejor. Fuera de eso, yo también le contaba pues que recibimos un Fondo Nacional del Ahorro que se demoraba 280 días entre la fecha de desembolso, entre la fecha de solicitud y la fecha de desembolso. Esto también era un tema que era preocupante para nosotros y no eran unos buenos indicadores, pero hoy por hoy hemos ido mejorando, tenemos unos planes de choque, unos planes de acción gigantescos. Hay, digamos, en proyectos grandes, en constructoras grandes que se mueve, que ya hemos alcanzado los 60 días y los 90 días, y en promedio en general, porque tenemos un rezago grande que traíamos de antes, ya estamos en los 180 días. Entonces, en la cifra promedio hemos mejorado 100 días y estamos apuntándole a llegar a finales de año a los 90 días, como la banca tradicional o la banca privada, que se demora entre 75 y 90 días desde la solicitud hasta el desembolso final. Entonces, digamos, vamos en la dirección correcta. Quería Bueno, contarle un sí, y detalle adicional, a ver, que dígame. usted estaba hablando del fondeo. Ayer salimos en una titularización con otras entidades, una titularización que el mercado, digamos, recibió positivamente. La tasa de corte fue el 2.2. Esto está denominado en VR porque la cartera está denominada en VR, pero fue una titularización muy bien acogida por el mercado y eso para nosotros es realmente importante, que es participar en estas emisiones. Activa un esquema adicional de fondeo que tiene el Fondo Nacional del Ahorro en el mercado de capitales y fuera de eso participar en este tipo de posibilidades de fondeo es muy interesante para nosotros y que haya tenido esta acogida. En esta titularización fuimos con otras dos entidades del mercado, otras dos entidades realmente importantes. Entonces es un hecho, digamos, que es un precedente bien interesante para nosotros. Doctora Londoño Juan, en estos últimos meses, no sé cómo tenga usted hecha la estadística, ¿cuántos desembolsos ha hecho el Fondo Nacional de Ahorro para que ese número de ciudadanos colombianos tengan su vivienda, su casita? Bueno, en estos últimos 6 meses, digamos, inclusive a julio, tenemos una cifra récord. Hemos desembolsado 1.003.000 millones. Entonces, digamos, es cifra récord en desembolsos y en número de desembolsos llevamos 12.000 operaciones desembolsadas. Y le digo una cifra récord porque en el mes de julio, comparativo al 2018, crecimos un 23% en monto de desembolsos. Al 2018 se hicieron 800.000 millones y nosotros, como le decía, acumulado vamos en 1.003.000. Y en el mes de julio en especial desembolsamos 213.000 millones de pesos.
y fue una cifra récord en la historia del Fondo Nacional del Ahorro, y le digo récord que es bien importante porque en la historia del fondo hubo años en que se desembolsaron 500.000 millones. Entonces en un solo mes prácticamente desembolsamos la mitad de lo que se desembolsaba en un año en el Fondo Nacional del Ahorro. Y acumulado, como le explicaba, vamos en 1.000.000.003.000. Bueno, esos son unas cifras impresionantes, doctora Cristina, y las proyecciones me imagino que serán todavía más halagadoras, porque pues la gente que recibió ya el préstamo y está feliz con su casita, esa gente ya quedó atendida, pero los otros dicen, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Cómo son las proyecciones para este segundo semestre, si las hay, o para el año corrido? Pues las proyecciones son por el estilo, la meta que tenemos para el año de total de desembolso es 1.800.000.000, pero con lo que vamos yo creo que la vamos a superar con creces, y en número de desembolsos la idea es que sean 24.000 operaciones de crédito para todos aquellos colombianos que quieren adquirir su vivienda. Y como le explicaba, en los plazos estamos trabajando duramente con la supervisión de la Superintendencia Financiera y de la mano de los planes de acción que tenemos con ellos para poder lograr llegar a unos días competitivos frente a la banca, que estemos a par y paso, digamos, con los números de días de desembolso de la banca, y no con un rezago de 280 días que prácticamente nos demorábamos un año en un desembolso que afectaba a todos esos colombianos que querían adquirir su vivienda. Bueno, no me contó el fin de los 500.000 milloncitos de pesos, ¿se los devolvieron? No, doctor Londoño, tristemente no nos los devolvieron. La Corte Constitucional se manifestó y se declaró inhibida frente a la demanda porque no tenía argumentos suficientes para fallar. Entonces, al declararse inhibida, pues no nos devuelven los 400.000 millones de patrimonio que fueron retirados en administraciones anteriores del Fondo Nacional del Ahorro. Inaudito. La Corte Constitucional se declara inhibida o incompetente, que lo es en grado sumo. Pero últimamente se oyeron rumores o hubo noticias, usted nos dirá si son rumores, si son noticias, de que el Fondo Nacional del Ahorro se iría a capitalizar con recursos privados, o que iría a vender parte de su patrimonio a entidades privadas para convertirla en una empresa mixta o de otra naturaleza distinta a la que tiene ahora. ¿Nos quiere contar eso? Pues le puedo contar la parte que tenemos. Nosotros presentamos el proyecto en la Ley del Plan de Desarrollo del Cambio de la Naturaleza Jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, no con la idea de privatizarlo, sino con la idea de que una empresa de economía mixta, usted es abogado, sabe bien el tema, es una empresa que tiene mayor flexibilidad para las transformaciones y para todos esos procesos dentro del fondo. La idea no ha sido privatizar el fondo, pero en la ley del plan de desarrollo pues no pasó. Se presentó en la ley de vivienda y está en este momento en el Congreso sobre la transformación de la naturaleza jurídica, pero como vuelvo y repito y dije y he dicho en todos los escenarios, la idea es transformar el fondo para el fondo del futuro, para fortalecerlo, para fortalecer la sostenibilidad del Fondo Nacional del Ahorro en el tiempo, pero no con la idea de privatizarlo. Esto está en la ley de vivienda, claramente, y depende de lo que apruebe el Congreso con relación a la ley de vivienda, si se cambia la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro o no. Entonces, con relación a lo del capital privado y con relación a lo de privatizar el fondo, pues claramente son rumores. Claramente son rumores. Y uno entiende, cualquiera entiende, que el fondo tiene que estar en igualdad de condiciones de competencia con las empresas que prestan el mismo servicio. No puede ser que el fondo, por tener una estructura jurídica distinta, sea un fondo más complicado de manejar, menos ágil, menos dúctil, menos capaz de evolucionar. Eso lo entiende cualquiera y para eso necesita una estructura jurídica que le permita competir ¿con quién? Pues con sus competidores.
A usted no la pueden poner a competir con competidores que tienen una línea jurídica de actuación mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más dúctil que la que usted tenga, porque la competencia es imposible. Eso cualquiera lo entiende. ¿Por qué no lo entendió el legislador? ¿Qué pasó en la ley del plan? Pues en la ley del plan no tuvo acogida porque algunos tienen el temor de lo que usted planteaba, que la idea era privatizar el fondo y temas por el estilo, temores válidos para todos los colombianos del común, pues que tienen estas inquietudes. Nosotros la única directriz que tenemos del gobierno nacional, con el apoyo del Ministerio de Vivienda y con todo, es fortalecer el fondo, fortalecer transformar el fondo y mantenerlo sostenible. Digamos cosas como la que le decía, que la repito, que la sentimos importante. El fondo tenía 3 años dando pérdidas operativas y en este momento pues estamos dando utilidad operativa, que realmente son cosas que resaltar y son cosas que hemos logrado con la directriz del gobierno y el apoyo del Ministerio de Vivienda para poder mantener el fondo sostenible y mantener el fondo como una entidad competitiva, como usted lo decía. Si nosotros miramos al 2017, a esta fecha de enero a junio acumulado, el fondo iba con pérdidas operativas de 66.900 millones, o sea, casi 67.000 millones. La mejora del 2018 fue de pérdidas de 55.000 millones. Y a hoy, a junio del 2019, vamos con una utilidad operativa de 45.000 millones. Y una utilidad neta de 75.000. Quiere decir que el fondo operativamente es viable, el fondo operativamente está dando la razón de ser para la cual está creado: desembolsos de crédito de vivienda, bajar los gastos, genera mayores ingresos porque se está haciendo la tarea de los desembolsos y con eso se genera una utilidad operativa. Digamos, con estas utilidades se capitalizan las utilidades y tenemos mayor capacidad para que más colombianos puedan acceder a una vivienda. Entonces, para poder fortalecer el capital social del Fondo Nacional del Ahorro y su misión primera, que es que más colombianos puedan acceder a vivienda. Entonces, todo está encaminado y todas las políticas del fondo están encaminadas a fortalecer el fondo para apoyar la política de Estado y para ir de la mano del Ministerio de Vivienda en la política de vivienda, que más colombianos puedan acceder a su vivienda. ¿Cuántos ahorradores tiene el fondo? Porque pues en bancos preguntaríamos por el número de clientes o de depositantes. En el fondo son los ahorradores los que tienen su platica puesta ahí y esperando que le dé utilidades y esperando que le dé la gran utilidad que es un crédito para vivienda. ¿Cuántos son? Tenemos 2.300.000 usuarios que tienen sus cesantías con nosotros. Y también tenemos unos ahorradores de unas cuentas que se llama Ahorro Voluntario Contractual, a través de la cual todas estas personas que son informales y que no tienen una cesantía pueden acceder a su crédito en el Fondo Nacional del Ahorro. Ahí tenemos también unos 500.000 usuarios. Entonces, en total, pues es importante el número de colombianos que creen en nosotros, que depositan sus cesantías, y aquellos que son informales ponen sus ahorros con nosotros, y por esos colombianos estamos velando y por todos los otros colombianos que se quieran afiliar para poder acceder a un crédito de vivienda. Doctora Cristina Londoño Juan, lamentamos que no le hayan devuelto sus 400.000, nosotros entendíamos que era 500.000 millones de pesos. La Corte Constitucional, como siempre, le saca el cuerpo a las grandes responsabilidades y el fondo se quedó sin sus 400.000 millones de pesos que se los quitó el ministro Cárdenas. Pero con todo, ahí están ustedes produciendo utilidades operacionales y utilidades netas, lo que es una gran noticia porque eso es capacidad para desembolsar más créditos de vivienda, que es lo que a la gente le interesa. Doctora Cristina Londoño Juan, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, ministro, a usted por invitarnos y por tener en cuenta el Fondo Nacional del Ahorro y por querer esta entidad que es de los colombianos.